Hola, te habla Mauricio Moya y en este video te voy a explicar cómo hacer trabajo remoto en Enterprise Architect usando el Pro Cloud Server. Bueno, en el video anterior habíamos explicado que la mejor forma de tener un entorno de trabajo colaborativo remoto es pasando los datos de nuestro modelo a una base de datos. Y el ejemplo lo habíamos hecho con una base de datos SQL Server. Pero voy a cambiar un poquito las cosas para poder explicar por qué necesitamos Pro Cloud Server en nuestra organización y en nuestro modelo centralizado. Vamos a suponer que nuestra base de datos es Oracle. Pues resulta que ahí ya no queda todo tan fácil. Si queremos que Enterprise Architect se conecte a la base de datos Oracle para poder visualizar el modelo desde los equipos de los usuarios que están trabajando desde sus casas, pues necesitamos que cada uno de ellos instale en su computador al menos el cliente de Oracle. Entonces eso depende del sistema operativo, de la versión de Oracle que estamos usando. Hay que configurar el archivo TNS Names. Hay que hacer un montón de configuraciones adicionales dentro de los computadores de los usuarios que para una empresa que tenga 500 empleados trabajando de forma remota va a ser un poco tedioso, va a haber dificultades, va a haber conflictos de versiones y va a ser muy enredado poder hacer la centralización del modelo cuando la base de datos no es una base de datos típica como SQL Server, sino que tiene sus complicaciones a la hora de instalar como Oracle. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en un escenario como este? Si estamos usando un servidor en la nube, un servidor dedicado de base de datos, vamos entonces a aislarlo por un momento, el servidor de base de datos, y a decir que este servidor funciona de manera autónoma. Estoy suponiendo, por ejemplo, que tenemos una base de datos Oracle en Amazon, o en Azure, o en Google Cloud Platform. Son bases de datos dedicadas con un servidor dedicado en el que no podemos hacer nada más que alojar nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a usar otro servidor, un servidor para aplicaciones, un servidor Windows debe ser este, y en ese servidor vamos a instalar primero el componente Pro Cloud Server, que si tienen licencias de Enterprise Architect o están cubiertos por los 12 meses de soporte al haber hecho una renovación en los últimos 12 meses, lo pueden instalar sin ningún costo adicional. Simplemente se instala y ya. Y en el caso en el que nuestra base de datos es Oracle, pues nuestro equipo de TI lo que tiene que hacer es instalar en el servidor el driver o DAC para Oracle, para la misma versión de Oracle que tenemos en nuestro servidor. Entonces, dependiendo de la versión, dependerá el driver de Oracle. En las últimas versiones de Oracle necesitamos el driver ODAC. En versiones anteriores se necesita el driver de ODBC. Entonces, ¿qué nos permite hacer este driver? Conectarnos a la base de datos Oracle. La parte tediosa de la configuración queda en el lado del servidor, se hace una sola vez y lo hace nuestro equipo experto en la empresa de manejar la infraestructura. Luego, ¿qué hacemos? El Pro Cloud Server, utilizando el driver, accede a la base de datos Oracle. ¿Qué sigue después de esto? Que nuestro servidor de aplicaciones va a exponer por un puerto, que si lo tenemos por default será el 804, por donde el Pro Cloud Server expone sus servicios, y lo que vamos a hacer desde Enterprise Architect son conexiones cloud hacia el Pro Cloud Server. Entonces, si se fijan, no es necesario en el lado de los usuarios finales estar haciendo configuraciones extrañas de la base de datos. En el caso de Oracle, pues se sabe que se necesita el cliente o el driver ODAC. Si la base de datos es MySQL, aquí necesitaremos el driver ODBC de MySQL. Si es MariaDB, lo mismo. Si es Postgres, lo mismo. Si es SQL Server, aquí en el servidor no necesitamos instalar nada adicional. Simplemente el Pro Cloud Server se conecta a la base de datos y ya. Por eso nuestra sugerencia es usen bases de datos SQL Server. Finalmente, los usuarios solo necesitarán tener instalado Enterprise Architect y hacer conexiones de cloud hacia el Pro Cloud Server de nuestro servidor. Eso es todo lo que quería mostrarles para que aprendan cómo montar rápidamente un entorno en el que puedan trabajar sus empleados desde la casa mientras estamos todos confinados por el tema del coronavirus. No se olviden suscribirse al canal y esperen próximos videos para seguir explicándoles más detalles sobre cómo hacer un entorno para trabajar desde casa.